Hola, ¿qué tal? En esta tercera semana nos toca el tema de enlaces químicos. Ya anteriormente hemos visto lo que es la tabla periódica. Bueno, en el caso de enlaces químicos vamos a ver las definiciones y los tipos de enlaces. Entonces, cuando hablamos de un enlace químico, en este caso vamos a hablar que corresponde a la fuerza que uno enlaza a dos átomos, estos sean iguales o distintos. O sea, serían dos moléculas, dos elementos químicos cuando se unen. Ahora se van a unir en este caso por mediante la última capa de valencia. Ahora, al momento de unirse, en este caso, eh, van a unirse mediante la notación de Lewis. ¿A qué se refiere? Que la representación en este caso de los electrones del último nivel de energía mediante puntos asteriscos alrededor del símbolo, en este caso del elemento. Cada punto asterisco va a representar un electrón. Entonces aquí tenemos mi figura, en este caso mi núcleo, tenemos lo que es el neón, perdón, Z10. Hacemos la configuración electrónica y vemos que la última capa, que es la capa 2, tiene 8 electrones. Entonces capa 1, capa 2, tiene en total 2 electrones y de ahí el otro, en este caso la primera capa 2 y la última sería 8. Entonces equivale como la última tiene 8, va a tener alrededor de él, va a tener 8 electrones, 8 puntitos, 8X, 8 asteriscos. Entonces los 8 puntos alrededor del neón representan los electrones del último nivel de, en este caso, de este átomo. Ahora, en forma más abreviada, ¿cómo podemos obtener los electrones en este caso de valencia de este átomo? Mediante los grupos de los periodos, grupo 1, grupo 2A, o grupo 3A. Entonces, por cada uno de ellos, su última capa va a tener la cantidad del número de electrones que va, la cantidad del número que en este caso que tiene. Si es 6A, va a tener en este caso 6 electrones alrededor de él. Su última capa va a ser de 6 electrones. Si es de 3A, va a tener alrededor de 3 electrones en su última capa de valencia. Si en el caso del gas noble va a tener en este caso grupo 8A, va a tener 8 electrones alrededor en este caso del elemento. Entonces todo esto, representación va a ser la notación de Lewis. Ahora, para esta notación de Lewis tiene que cumplir la regla del octeto, que se refiere, tiene que tener uno de ellos 8 electrones. El que no tenga 8 electrones simplemente va a tener estabilidad, afinidad, en este caso estabilidad electrónica. El otro va a cumplir con la regla del octeto. Entonces, la mayoría de ellos, en este caso de los elementos, va a tratar de alcanzar, se puede decir, una configuración de un gas noble. Entonces, va a tratar de ser, en este caso, estable, teniendo sus 8 electrones alrededor. Ahora, en este caso, así como tenemos estas reglas, tenemos también excepciones. Tenemos, por ejemplo, excepciones de la regla del octeto. Hay elementos, por ejemplo, que no van a cumplir con esta regla, no van a tener 8 electrones alrededor. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el aluminio, el berilio, el boro, el flúor, el fósforo y el azufre. Entonces, ellos no van a tener, se puede decir, van a cumplir con la regla del octeto, sino van a encontrar estabilidad, se puede decir, en sus compuestos. ¿Cómo así? Por ejemplo, el nitrógeno, dos hidrógenos forman una molécula covalente. Simplemente ambos no van a tener, en este caso, alrededor no van a cumplir con los 8 electrones. Simplemente van a tener estabilidad. Sus compuestos van a ser estables. Aquí el berilio. El berilio, por ejemplo, va a tener BH2. Entonces, dos hidrógenos alrededor. Simplemente el berilio 2,2 va a tener 4 en total electrones de valencia. Porque el berilio tiene 2 electrones, está en el grupo 2A y 2 electrones de nitrógeno va a tener 4. Simplemente cumple con su estabilidad de molécula. Igual tenemos en este caso con el bromo. El bromo va simplemente a compartir 3 electrones. Y 3 electrones que le comparten sería 6. Cumple simplemente con su estabilidad. Tenemos el aluminio. En este caso, aquí se mezcla con el cloro. El cloro va a cumplir los 8 electrones. 3 cloros. En este caso el aluminio no, simplemente el aluminio va a tener 3 del aluminio y 3 electrones que le comparte cada cloro, un electrón que le comparte cada cloro, como son 3 serían 3 electrones, más 3 del aluminio serían 6, entonces simplemente va a tener el aluminio 6 electrones, no cumple con la regla del octeto. Igual el boro, en este caso con el flúor, con el halógeno, simplemente hay 3 flúoros alrededor, va a convertir cada flúor un electrón, el boro va a convertir 1, en este caso el boro va a tener 6, simplemente tiene la estabilidad. Igual con el aluminio en este caso va a tener 3 electrones de valencia y en este caso
un electrón que cada hidrógeno va a compartir serían en este caso 3 electrones más 3 del aluminio serían 6. Simplemente cumple con la estabilidad, no cumple con la regla de Lewis. Caso contrario, el que el yodo sí, el yodo tiene 7 y uno que le comparte el aluminio sería 8. Tenemos más ejemplos, por ejemplo, el sulfuro de sodio. Tenemos el Na, en este caso 2S. El azufre tiene 6 electrones de valencia, está en el grupo 6A, el sodio en el 1A, pero como son dos sodios, va a compartir en este caso 2 electrones con el azufre. El azufre va a cumplir con la regla del octeto, 8, pero el sodio no. Simplemente el sodio va a tener 12 electrones. Igual hago con el agua en este caso va a tener 6 electrones en su última capa, pero comparte el hidrógeno le va a compartir un electrón, como son 2 serían 2 y 6 del oxígeno serían 8. El oxígeno cumple con la regla del octeto, pero el hidrógeno no, el hidrógeno simplemente se forma más estable. Entonces, así en este caso sería la estructura de Lewis con la regla del octeto. Ahora, en el caso de la clasificación de los elementos químicos, tenemos dos tipos de clasificación. La clasificación en este caso es interatómica y la otra de enlace intermolecular. Cuando hablamos de la clasificación interatómica estamos hablando del enlace iónico, el enlace covalente, en este caso, y el covalente enlace metálico. Vamos a hablar primero de los enlaces interatómicos. ¿Ya? Ahora, primero, para conocer un enlace químico se debe guiar, en este caso, por los átomos que participan en el enlace y las electronegatividades. Para eso yo tengo que saber mis electronegatividades. Entonces, esa es mi tabla de electronegatividad. Es la tendencia en este caso relativa a atraer un electrón, en este caso hacia sí, cuando en este caso se combina químicamente con otro. Entonces, yo les dije anteriormente que el flúor en este caso es el más reactivo, el menos reactivo es el cesio, el 0.7. En cambio, el francio no, porque este 0.6, porque en este caso es radiactivo. Entonces debemos de saber la electronegatividad. Aquí tenemos la tabla con las electronegatividades de cada elemento. Ahora, simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a restar. Por ejemplo, aquí tengo el cloruro de sodio. ¿Cuál sería la electronegatividad? Yo voy a ver que el cloro tiene una electronegatividad, en este caso de 0.9, y el cloro tiene una electronegatividad de 3. Simplemente resto 3 menos 0.9, 2.1. Entonces va a tener una electronegatividad de 2.1. Todo este elemento, esta molécula de cloruro de sodio, tiene una electronegatividad de 0.9. Entonces, ahora, entre los enlaces interatómicos, en este caso, como dice aquí, simplemente va a ser la unión, en este caso, la atracción. Vamos a llamar, en este caso, vamos a hablar de enlaces iónicos, en este caso, o electrovalentes. ¿Cuáles son los enlaces iónicos? O llamados también electrovalentes. En este caso, son aquellos que tienen una fuerza electrostática entre iones y en este caso de un compuesto. Otra cosa, se va a dar entre un metal y un no metal. Se va a dar entre un elemento del grupo 1A, 2A y el grupo, en este caso, 6A y 7A, excepción del berilio. Ahora, cuando llego a mi diferencia de electronegatividad, mi electronegatividad va a ser, en este caso, tiene que ser mayor de 1.7. Si mi electronegatividad es mayor de 0, en este caso de 1.7, estamos hablando de un enlace iónico. Pero si es menor, en este caso no. Tenemos aquí otra vez la tabla de la electronegatividad. En este caso tenemos metales, como vemos que son la mayor parte de los elementos son metales. En este caso los no metales. Entonces un enlace iónico va a ser la mezcla de un metal y un no metal. En este caso la electronegatividad tiene que ser mayor de 1.7. Tenemos aquí ejemplos. Por ejemplo, tenemos el fluoruro de litio. El flúor tiene una electronegatividad de 4, el litio tiene una electronegatividad de 1. Simplemente restamos, sería 3. Su electronegatividad es de 3 puntos. Entonces, ¿va a ser un enlace iónico? Sí. También tenemos el cloruro de sodio. Si vemos el cloro tiene una electronegatividad de ¿cuánto va? El cloro está acá de 3. El sodio tiene una electronegatividad de 0.9. 3 menos 0.9 sería 2.1. Entonces, mayor que 1.7, sí. Tenemos aquí el carbonato ácido de sodio. En este caso, también va a ser en este caso un enlace iónico. El hidróxido de amonio. Entonces, todos ellos son en este caso enlaces
químicos, en este caso iónico, un enlace iónico. Como dice, mezcla un cation y un anión. Ahora, las características de los enlaces iónicos tenemos en este caso, cuando son a condiciones ambientales, van a ser sólidos y cristalinos, con una estructura en este caso definida. Como vemos aquí, se va a ver sólidos o cristalinos, poseen una temperatura en este caso de fusión de mayor de los 400 grados Celsius, o sea, no se van a poder derretir a simple vista. A una temperatura baja, otras temperaturas tienen que ser altas, en ese caso mayor de 400 grados. Por ejemplo, la sal, su punto de, en este caso de fusión, va a ser de más de 400 grados Celsius. Son solubles en solventes polares como el agua, se van a poder disolver como el agua. Me dice que en caso del sólido no cumple en ese caso con corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando están fundidos o disueltos. O sea, un enlace iónico cuando está en estado sólido no va a conducir calor, en ese caso, ni electricidad, al menos que esté en estado acuoso. ¿Son sólidos duros y quebradizos? Sí. Por ejemplo, tenemos aquí el cloruro de sodio, que en este caso es la sal de mesa, el óxido de calcio, que es el yeso, el carbonato de ácido de sodio, que es el bicarbonato que nosotros conocemos, que algunos utilizan para echarse en la piel, en el zapato, para el hongo, en fin. Cuando hablamos de un enlace covalente, ¿a qué se refiere? Va a ser en este caso cuando la electronegatividad va a ser menor que 1.7, pero en este caso va a ser la unión de dos no metales. Ahora, entre ellos tengo el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Cuando se mezclan dos no metales, en este caso iguales, va a ser enlace covalente polar, y cuando se mezclan dos no metales, en este caso diferentes, va a ser un enlace covalente, en este caso polar. Ya, la electronegatividad tiene que ser en este caso menor que 1.7. Ahora tengo electronegatividad también de 0 y tengo electronegatividad en este caso menores que 1.7. Cuando es electronegatividad de 0, estamos hablando de un enlace covalente, en este caso apolar. Y cuando estamos hablando de mayor de 0 y menor de 1.7, estamos hablando de un enlace covalente, en este caso polar. Tenemos aquí cuando se forma el flúor 2, es un elemento diatómico, la mezcla de dos flúor. Tenemos no metal más no metal, en este caso su electronegatividad me va a dar 0 porque el flúor es 4, 4 menos 4 sería 0. Entonces es un enlace covalente. Cumplen aquí, como ven, ambos un enlace simple y van a tener en este caso 8 electrones. En el caso de las propiedades de los compuestos covalentes, me dicen que en condiciones ambientales pueden en este caso ser sólidos, líquidos y gaseosos. Generalmente tienen bajo punto de fusión y ebullición, son muchos más compuestos covalentes que químicos. En este caso, mayormente son soluciones, en este caso, no son buenos conductores de corriente eléctrica ni en este caso de calor. Son insolubles en disolventes polares, en este caso como el agua. La mayoría en este caso son solubles en solventes no polares, como el tetracloruro de carbono, el hexano. O sea, solvente se puede decir. El hexano es el que utilizan o el ciclohexano es el que utilizan para limpiar de repente cuando tienes una impresora, los cartuchos ahí, cuando bota la tinta demasiado se malogra ahí, ese puede limpiar con un ciclohexano. El problema es que esos solventes, por ejemplo el carbono ciclohexano, son cancerígenos. El tetracloruro de carbono son cancerígenos, nos causan daño. Anteriormente, como no sabíamos, lo utilizábamos con frecuencia. Ahora, en el caso de la clasificación de los enlaces covalentes, tenemos en el caso de los enlaces químicos la clasificación de los enlaces covalentes. Ya me he visto que los enlaces covalentes es la unión de dos no metales, en este caso pueden ser dos no metales iguales que van a formar una electronegatividad de 0, y en este caso dos no metales diferentes que va a ser en este caso mayor de 0 y menor que 1.7. Ahora, en la clasificación de los enlaces covalentes polares, en este caso tenemos por la polaridad de los enlaces. Tenemos en este caso covalente polar. ¿A qué se refiere en este caso covalente polar? Que van a ser dos no metales diferentes, electronegatividad en este caso diferente.
en donde me va a dar la diferencia de electronegatividad mayor de 0 y menor de 1.7. Por ejemplo, aquí tenemos el HCl. El cloro tiene una electronegatividad de 3, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Si yo rezo 3 menos 2.1, voy a obtener 0.9. Entonces, va a ser mayor en este caso de 0 y menor de 1.7. Estamos hablando de un enlace covalente polar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el agua, el amoníaco, el HCl, el metano, el fluoruro de hidrógeno, entre otros. Así como tenemos el enlace covalente en este caso polar, también tenemos el enlace covalente apolar o no polar. ¿A qué se refiere? La electronegatividad va a dar 0, va a ser la unión de ¿quién? La mezcla de dos no metales. En este caso tengo elementos diatómicos, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, el fosfato ácido, el fosfato ácido. Aquí tenemos el hidrógeno H2. Entonces tiene una electronegatividad de 2.1. 2.1 menos 2.1, 0. Entonces, simplemente aquí comparten un electrón, un enlace, comparten un par de electrones, un enlace. ¿Ya? Tenemos también el caso por el número de electrones compartidos. Tenemos el enlace covalente puro normal. ¿A qué se refiere? Simplemente van a compartir dos electrones, van a formar enlaces dobles. Van a compartir la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, el carbono va a compartir aquí con el CO2, con los dos oxígenos va a compartir dos electrones a cada lado. En este caso, el oxígeno le va a también compartir dos electrones y van a formar un enlace doble. Entonces sería el enlace covalente polar. El enlace covalente puro normal. Ahora, el enlace covalente en este caso coordinado dativo, ¿a qué se refiere? En que los electrones van a transferir un par de electrones al otro elemento para que cumpla en este caso la regla del octeto. Por ejemplo, tenemos aquí el amoníaco. En este caso, el nitrógeno va a formar el amonio, el ion amonio, que sería NH4, en este caso más 1. Tenemos el NH3, en este caso el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el nitrógeno tiene 1, son 4 nitrógenos, sería 1, 2, 3, 4, más los 5 del nitrógeno van a ser 9. No pueden tener 9 electrones, sino son 8 electrones, en este caso para que cumpla la regla del octeto. Entonces, 1 está de más, entonces se le va a arrancar, más 1. Queda con más 1. Pierde un electrón, va a quedar más 1. Pero en este caso ese electrón no va a perder del nitrógeno, porque el nitrógeno, como le sobran 2 electrones, le va a ceder esos 2 electrones. Entonces, es la cantidad, se puede decir, es la capacidad, es el par de electrones que va a ceder. No va a ceder 1, no va a ceder 3, sino un par. Va un par, 2 electrones. También hay enlaces covalentes activos que tienen que ser dos pares de electrones o 3 pares de electrones. Según el número de enlaces compartidos, en este caso tenemos enlaces simples, dobles y triples. En el caso de formación de enlaces simples, simplemente va a compartir un electrón, en este caso, con cada elemento. El metano es CH4, el carbono tiene 4 electrones, va a tener alrededor 4 electrones, pero él va a tener 4 hidrógenos en este caso. Cada hidrógeno va a estar alrededor, va a compartir un hidrógeno, entonces el hidrógeno va a compartir un electrón. ¿Ya? Son 4 hidrógenos, va a compartir 4, en este caso, electrones. Y 4 de carbono van a ser 8. En este caso, cada uno va a formar un enlace simple. Entonces, el electrón del hidrógeno con el electrón de carbono se juntan y forman un enlace simple. Como son 4, serían 4 enlaces simples. Ahora tenemos un enlace covalente múltiple, que se le llaman cuando tenemos enlaces covalentes dobles o triples. En el caso de los enlaces covalentes dobles, cuando comparten dos pares de electrones, por ejemplo, tengo aquí un enlace covalente apolar, tenemos el oxígeno. El oxígeno simplemente comparte dos electrones para cumplir con la regla del octeto. Si yo junto voy a tener aquí 8, y junto aquí van a tener 8. Entonces, simplemente un enlace en este covalente múltiple sería doble, el O2. Otro enlace covalente múltiple en este caso sería el enlace covalente triple, sería el nitrógeno. Entonces, NH3 tiene 5 electrones. Entonces, 2, 2, 4 y 1, 5. Entonces, tiene que cumplir con la regla del octeto. Al cumplir con la regla del octeto, tienen que tener cada uno 8 electrones. Entonces, si comparten 3 electrones cada uno, va a tener aquí 8 y aquí 8. Entonces tiene un enlace triple. Son 3 enlaces. Este se une con el de acá, forman un array.
forman tres enlaces triple. Como me dice, puede ser sólido y líquido a condiciones normales, tiene bajo punto de fusión. En ese caso son polares, se disuelven en agua. Y en ese caso, cuando son apolares, se van a disolver en disolventes, en este caso en solventes orgánicos. Como ya hemos visto, el tetracloruro de carbono, el benceno, el ciclohexano, en fin. Esto es todo lo que hemos podido ver, se ha visto en este caso de enlaces químicos. Te agradezco por tu atención. Por favor, te estoy enviando tu tarea, resuélvela con ayuda del video y hasta la próxima. Gracias.